Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 5, el cual está conformado por Wendy Vicuña, Jocelyn Vela, Valeria Facio y su servidora Alondra Ramírez. Los temas a tratar son los siguientes: la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera y por último, la Guerra Civil Española. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. ¿Cuál fue el motivo? Varias causas fueron motivo para la Revolución Mexicana, las cuales fueron sociales, políticas y económicas, principalmente reflejadas en una profunda desigualdad social, sobreexplotación laboral y nula libertad de expresión, que llevaron al pueblo al hartazgo que tuvo consecuencia levantamientos armados y el derrocamiento del gobierno de Porfirio Díaz. Aunque México gozaba de gran prosperidad social y económica bajo el gobierno de Porfirio Díaz, la sociedad se encontraba dividida en clases, la alta y la baja. La clase baja era la menos favorecida. Las riquezas e inversiones mexicanas partían de la explotación hecha a los campesinos. Solo el 3% de la población en México poseía de las tierras. Los obreros exigían una legislación que les ofreciera un mínimo de protección contra el abuso de los empresarios, mientras que los campesinos querían de vuelta sus tierras y una vida sin precariedad. El surgimiento de la revolución fue cuando la Constitución ordenó un proceso electoral público, el cual Díaz y sus seguidores manipularon las elecciones en su favor. La elección fraudulenta de 1910 se convirtió en el foco para el estallido de la rebelión armada y política. Elementos de la élite mexicana hostiles de Díaz, dirigidos por Madero, se expandieron a la clase media, al campesinado y al trabajo organizado. Como resultado, en octubre de 1911, Madero fue elegido presidente en una elección libre y justa. ¿Cómo fueron las primeras elecciones? El 15 de octubre de 1911 se celebraron las primeras elecciones democráticas en México después de poco más de 30 años de dominio porfirista en el plano de la política nacional, 6 meses después de haberse iniciado el movimiento armado. El grupo vencedor, encabezado por Madero, se organizó en un partido político que llevó por nombre Partido Constitucional Progresista. Las elecciones extraordinarias se llevaron a cabo sin mayor contratiempo en la Ciudad de México. El Ejército Democrático procesos electorales correspondientes para la designación de presidentes municipales, diputados y locales y gubernamentales mediante el uso de urnas. ¿Cuál fue la finalidad? La finalidad de la lucha logró que se nos brindara la libertad del voto. Después de esto, pudimos votar libremente, tomar la decisión nosotros mismos. También se les otorgó que los campesinos se les otorgara el derecho de ser propietarios de las tierras para que las trabajaran. De esta forma que cambios que hubo después de este movimiento. La revolución nos dejó importantes legados, ya así obteniendo lo que viene siendo la creación a implementar campañas de vacunación, creación de seguridad social y mejoras en condición laboral. Guerra Cristera 1926-1929. La Guerra Cristera, también llamada Guerra de los Cristeros o Cristiada, fue una guerra civil en México que se prolongó durante 3 años, desde 1926 hasta 1929, entre el gobierno y milicias de religiosos católicos, que se resistían a la aplicación de la llamada Ley Calles, la cual proponía limitar
y controlar el culto católico de esta nación, el cual estaba desordenado y le había detonado demasiado poder a los religiosos católicos. Se desató cuando el gobierno mexicano de Plutarco Elías Calles puso en vigencia la Ley Calles en julio de 1926, la cual limitaba el culto religioso e imponía duras prohibiciones de la Iglesia Católica. El enfrentamiento duró de 1926 a 1929 y dejó un saldo aproximado de 250,000 pérdidas humanas, según el historiador Luis González y González. La guerra cristera debió terminar en 1929, cuando el episcopado y el gobierno se pusieron de acuerdo por medio de arreglos para establecer la paz. Sin embargo, al ser un arreglo entre élites, los campesinos no quedaron conformes y nuevamente se levantaron en armas durante los 30. Este hecho fue recibido con tajante desaprobación por parte de los creyentes y de la Iglesia. Esta segunda cruzada comenzó a perder fuerza entre 1936 y 1940, cuando el Estado cedió y permitió la libertad de culto, la suspensión de la educación con fines socialistas y la apertura de las iglesias. Sin embargo, los artículos de la Constitución no fueron modificados sino hasta 1992. Guerra Civil Española, 1936-1939. ¿Por qué motivo se dio pie con este movimiento? El motivo principal del estallido de la Guerra Civil Española fue la oposición de los sectores conservadores de la sociedad a las reformas propuestas por los gobiernos de la Segunda República, instaurada en 1931 luego de la abolición de la monarquía. ¿Cómo surgió? Este se inició a raíz de un intento de golpe de Estado, protagonizado por distintas agrupaciones conocidas como nacionalistas de derecha, que respondían a ideologías opuestas al gobierno electo. Así, su objetivo consistía en derrocar al gobierno del Frente Popular, el cual había ganado las elecciones de febrero de 1936 y estaba integrado por socialistas, comunistas y anarquistas, apoyados por la Alemania nazi y la Italia fascista. Los nacionalistas, liderados por el general Francisco Franco, derrotaron a los republicanos, quienes contaban con el apoyo de la Unión Soviética y unos 50,000 voluntarios de países aliados. ¿Cómo fueron las primeras elecciones en el país después del movimiento? Las elecciones se celebraron finalmente el día 15 de junio de 1977. Eran las primeras desde las de febrero de 1936. La coalición Unión de Centro Democrático, liderada por Adolfo Suárez, resultó la candidatura más votada, aunque no alcanzó la mayoría absoluta, y fue la encargada de formar este gobierno. ¿Cuál era la finalidad? La finalidad de la Guerra Española fue el momento en el que se defendió el siglo XX sobre el enfrentamiento ideológico y armamentístico, un conflicto cruel que destrozó naciones. Lamentablemente, esta guerra civil española corta lo último, por favor. ¿Qué cambio hubo en el país después de este movimiento? La insaturación de una dictadura encabezada por Franco, que se extendió hasta su muerte en 1975. El exilio forzado de los partidarios de la República, quienes tuvieron que huir de España por temor a ser asesinados por los franquistas. La crisis de la economía española, afectada por el esfuerzo bélico y la devastación de la guerra,
que provocó más de 100,000 muertes debido al hambre y diversas enfermedades. Y por último, la división de muchas familias españolas. Gracias por su atención.